Hola a todas y todos. Mi nombre es Diego y hoy trabajaremos juntos en una clase de lengua y literatura correspondiente a segundo año medio. En esta clase formularemos una interpretación de una manifestación contemporánea del género lírico considerando su contexto de producción. Antes de comenzar, me gustaría plantear algunas preguntas para reflexionar. ¿Piensas que las canciones son una forma de expresar sentimientos? ¿Te has detenido a escuchar el mensaje que transmiten las canciones de tus cantantes preferidos? Les quiero contar que en esta clase conoceremos parte de la vida de una cantautora chilena, lo cual nos ayudará a profundizar en la interpretación de una de sus canciones. Esta clase estará compuesta de tres momentos que unificarán nuestro proceso de lectura. Llamaremos antes de la lectura al momento en el cual nos prepararemos para realizar la lectura central de esta clase, correspondiente a una canción de la cantautora chilena Mon Laferte. Por ello, en esta etapa de la clase explicaremos qué es el contexto de producción de una obra literaria y la forma en que éste nos ayuda a lograr la interpretación de la misma. Para conocer el contexto de producción de esta obra, leeremos una autobiografía de la cantautora y responderemos algunas preguntas en función de este texto. Llamaremos durante la lectura al momento en el cual realizaremos la lectura central de la clase. En este caso, corresponderá a la canción Pa' dónde se fue de la cantautora chilena Mon Laferte. Mientras leemos, responderemos preguntas orientadoras que nos ayudarán a comprender e interpretar esta canción. Finalmente, llamaremos después de la lectura al momento en el cual reflexionaremos con respecto al texto en su globalidad, construyendo un significado de este a partir de su análisis, considerando su contexto de producción. Toda obra literaria se enmarca dentro de un contexto de producción, es decir, un entorno físico o situacional en que se produjo una creación literaria, correspondientes a aquellas situaciones del mundo real que se reflejan en la creación literaria, como por ejemplo los acontecimientos históricos, los movimientos culturales relevantes, las circunstancias de la vida de los autores, las costumbres y hábitos de la época en que transcurren o han sido escritas las obras. Todo esto se resume en la idea de que una obra literaria es el reflejo de su autor y de la época en que vivió. Por lo tanto, la lectura de una obra literaria debe considerar estos elementos para lograr una adecuada interpretación de esta. En el caso específico del género lírico, cuyo objetivo es expresar la interioridad del hablante, es especialmente importante considerar el contexto de producción, pues el hablante se inspira en un objeto lírico que provoca un determinado temple de ánimo. Es evidente que este objeto lírico estará condicionado a la realidad del autor. Analizaremos la autobiografía de la cantautora chilena Mon Laferte con el fin de analizar algunas circunstancias propias de su vida en función de la interpretación de una de sus obras. ¿Crees que sus canciones tengan relación con su contexto de producción? Es justamente lo que averiguaremos en esta clase. Te invito a pausar este video para que puedas leer la autobiografía de la cantautora, la cual encontrarás en la primera página de tu guía complementaria. Ahora que ya has leído la autobiografía de la cantautora, realizaremos una síntesis de lo leído. La cantautora nació y vivió su infancia en la población Gómez Carreño de Viña del Mar. Debido a la difícil situación económica de su familia y al abandono de su padre, la cantautora se vio en la necesidad de trabajar desde muy joven cantando, dado que desde muy pequeña su abuela le dijo que la única manera de dejar de pasar hambre era convertirse en famosa. Respondamos ahora a las preguntas que se desprenden de la lectura de esta autobiografía. Los ayudaré modelando la segunda pregunta. ¿Qué opinión tiene la cantautora con respecto a su padre? ¿Crees que su manera de expresarlo generaliza a todos los hombres? ¿Estás de acuerdo con ellos? Fundamenta. Esta pregunta pretende que interpretes la opinión de la cantautora con respecto a su padre a partir de sus declaraciones. En la autobiografía ella expresa lo siguiente: me puse a trabajar desde muy joven cantando y mi abuela me tenía que cuidar mientras mi mamá salía a trabajar, porque después mi papá se fue. Típica. El texto nos permite inferir que, según la opinión de la autora, es una práctica frecuente que los padres abandonen a sus hijos o hijas. ¿Crees que realmente esto sea así? ¿Crees que se trate de una generalización injusta?
Lo importante para estar preparados para esta lectura es saber que existió un evento en la vida de la cantautora que la hace pensar que todos o la mayoría de los padres son irresponsables y no se hacen cargo de sus hijos. Considerando esta reflexión, te invito a pausar este video para que puedas consignar tu respuesta a las preguntas planteadas. Ahora que ya conocemos algunos elementos sobre el contexto de producción de la cantautora, leeremos la canción Pa' dónde se fue, poniendo especial atención a la forma que son evocados algunos hitos de su vida, de tal manera que podamos formular interpretaciones en función del contexto de producción de la autora. También puedes complementar tu lectura escuchando la canción en el disco La Trenza, de la cantautora Mon Laferte. Comencemos con la lectura. Yo me acompañaba con las sombras, esperando, esperándote. A veces yo jugaba con las olas, les preguntaba a dónde se fue. Mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas. Con el dedito tapaba el sol mientras se me ahogaba el corazón. A partir de esta estrofa podemos desprender algunas preguntas. Analicemos la primera. ¿Qué relación establece el hablante lírico con las olas en la primera estrofa? ¿Qué elementos de la vida de la cantautora se podrían vincular con este verso? Según el poema, el hablante lírico hablaba con las olas y les preguntaba ¿para dónde se fue?, refiriéndose a su padre que ya no estaba presente. A partir de estos versos, podemos interpretar que la cantautora mantenía una relación de complicidad con el mar, al declarar que le hablaba. El contexto de producción de la cantautora se relaciona con estos versos, dado que su autobiografía nos permitió saber que ella nació y vivió en Viña del Mar, ciudad caracterizada por la presencia del mar. ¿Crees que un poeta que vive en Santiago y no conozca el mar podría haber planteado un verso con estas características? Los invito a reflexionar con respecto a esta pregunta, pausar el video y escribir tu respuesta. En relación a esta misma estrofa, se plantea otra pregunta. ¿A qué piensas que se refiere la cantautora con la expresión «me bailaban las pestañas»? ¿Con qué circunstancia de la vida de la cantautora podría relacionar a las arañas? Es importante advertir que la expresión «me bailaba las pestañas» no es utilizada en un sentido literal, puesto que las pestañas no tienen la capacidad de bailar. Considerando esto, podemos determinar el sentido figurado de esta expresión. Considerando lo anterior, podríamos indicar que la única forma en que nuestras pestañas se muevan es abriendo y cerrando los ojos, es decir, pestañeando, lo cual sucede cuando una persona está llorando. En este sentido, el llanto del hablante ocurre mientras se le suben las arañas, lo cual podríamos vincular con sus circunstancias de vida. Según su autobiografía, la cantautora jugaba mucho con tierra, había un cerro al lado, entonces era mucho de pasarme horas perdida en el cerro jugando con arañas y lagartijas. Las arañas a las que hace alusión la hablante son un elemento que caracterizaba el entorno en el cual se desenvolvió, el cual, gracias a la presencia de tierra, al estar ubicado al lado de un cerro, propiciaba la presencia de arañas. Los invito a reflexionar en función a esta pregunta, considerando los sentimientos que provoca en el hablante este abandono junto a las circunstancias de vida de la cantautora. Pausa este video y escribe tu respuesta. Podemos continuar con la lectura de la segunda estrofa. Como primavera entrecortá, yo me quedé a la mitad. Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. A partir de esta estrofa se desprende una nueva pregunta. ¿Por qué razón el hablante hasta hoy se siente en soledad? ¿De qué manera el hablante ha intentado suplir la ausencia del padre? Para responder a la pregunta, ¿por qué el hablante hasta hoy se siente en soledad?, es necesario comprender la primera y segunda estrofa, en las cuales la hablante expresa constantemente su soledad en versos como «Yo me acompañaba con las sombras». Es importante advertir que podemos interpretar que acompañarse de una sombra es equivalente a encontrarse solo. Esta idea se reafirma en la segunda estrofa, en la que el hablante declara explícitamente que este abandono que vivió desde pequeña sigue pesándole hasta ahora. Hasta hoy me siento en soledad. Podemos interpretar también que el hablante ha intentado suplir su soledad buscando en otras personas esa imagen paterna con la que no ha contado nunca, lo cual podemos observar a través de los versos
buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. Te invito a reflexionar con respecto a esta pregunta, pausar el video y escribir tu respuesta. Ahora trabajarás de forma personal. Continúa leyendo el poema y respondiendo, tal como lo hemos hecho hasta ahora, cada una de las preguntas que se presentan. Pausa el video y reanúdalo una vez que hayas terminado. Ahora que ya hemos analizado la canción, ha llegado el momento de formular una interpretación de esta considerando su contexto de producción, mediante la resolución de algunas preguntas. Pausa este video y responde de forma personal cada pregunta planteada en la sección después de la lectura. Ahora que ya has respondido las preguntas que te han ayudado a interpretar esta canción, me gustaría retroalimentar la pregunta número 6. ¿Cómo puedes relacionar lo que sabes sobre la vida de la cantautora con la visión de la paternidad que se presenta en la canción? La autobiografía de la cantautora nos permitió descubrir una vida llena de sacrificios por parte de ella y su familia, quienes además sufrieron la ausencia paterna. Esta última situación pudo haber inspirado la escritura de esta canción, que posee versos que comunican distintos sentimientos en relación a la paternidad. Con el dedito tapaba el sol mientras se me ahogaba el corazón. En este verso podemos percibir una sensación de desesperación ante la ausencia del padre, que provoca un ahogo en el corazón. Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad. En este verso podemos identificar el uso de una hipérbole o exageración, al indicar que quedó a la mitad, lo cual nuevamente refleja el sentimiento de dependencia del hablante hacia su padre, dejando entender que le falta una parte importante de sí misma debido a esta situación. Yo me acompañaba por las sombras, hasta hoy me siento en soledad. En estos versos podemos identificar que otro sentimiento provocado por la ausencia del padre es la soledad, que ha acompañado al hablante hasta ese momento. ¿Qué hice mal? ¿Por qué yo te perdí? En estos versos podemos identificar que la ausencia del padre provoca en el hablante un sentimiento de culpabilidad, ya que ella se responsabiliza a sí misma por la ausencia de su padre, preguntándose qué hizo mal y por qué lo perdió. En ese sentido, podemos interpretar que la visión de paternidad evoca para el hablante una serie de sentimientos que no le han permitido una vida feliz y la han llenado de incertidumbres. ¿Creen ustedes que una persona que no haya vivido la circunstancia de la ausencia paterna podría expresar con este vigor estos sentimientos? La cantautora expresa su propia visión sobre la paternidad en los versos de este poema, dando a conocer su interioridad y evocando sentimientos diversos en sus lectores que lo interpretarán según sus propias vivencias. Para finalizar, me gustaría plantearte algunas preguntas para que podamos reflexionar una vez que finalice esta clase. ¿Cómo le explicarías a un compañero o compañera de primero medio la importancia de analizar una obra en función de su contexto de producción? ¿Qué otros elementos, además de los hitos de la vida del autor, considerarías al analizar una obra en función de su contexto de producción? Hemos llegado al final de esta clase. Espero que tengas una muy buena semana.